Y un Gracias aplauso igualmente a virtual. todos ustedes. Buenas tardes. Pues así es como damos paso, compañeras, compañeros, a la siguiente ponencia. Ya está con nosotros conectada la doctora Carolina Moral. Bueno, la doctora Carolina Moral nos va a platicar del famoso derecho a la desconexión. También un tema muy actual que va ligado con los principales temas que hemos visto durante el transcurso de este día, el derecho a la desconexión. Bueno, la doctora Moral es doctora en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona, en coordinación con la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ella tiene una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en el año 2013. Tiene especialización en formación judicial, especializada en el Centro de la Constitucionalidad de las Leyes, desarrollado dentro del programa de Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial en Cádiz, España. Tiene una especialización para los expertos latinoamericanos en relaciones laborales, democracia, mercado y relaciones laborales, realizado en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, Campus Universidad Bolonia y la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2005. Tiene la licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Francisco Gavidia del año 2013, autorizada como abogada por la Corte Suprema de Justicia. En su experiencia laboral es socia directora de Moral y Asociados, firma de abogados especializada en Derecho Laboral, Derecho Corporativo, dedicada a la prestación de servicios legales integrales para empresas nacionales y extranjeras en la República Salvadoreña. Ministerio de Trabajo y Previsión Social del 2002 al 2011. A partir del año 2005 fue directora general de Trabajo. Además, desempeñó varios cargos dentro de la institución, entre los que se encuentran encargada del área de trabajo infantil, jurídico de la Dirección de Relaciones Internacionales del Trabajo, técnica jurídica en tratados de libre comercio, además adquiriendo conocimientos sobre administración pública, organización institucional, así como las distintas normativas aplicables a los sectores. Ha sido consultora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para temas de índole laboral y seguridad social, para proyectos regionales en países suscriptores de la CAFTA-ER, proyecto en el cual tuvo a cargo la asesoría laboral para los países de la región. Bueno, pues ha sido consultora también de la Organización Internacional del Trabajo, consultora legal laboral para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de la CEPAL para sus empresas, aeropuertos internacionales de El Salvador, puerto de Acajutla, puerto de la Unión Centroamérica y oficinas centrales. Y bueno, pues una larga lista de actividades académicas y profesionales. Pues adelante, doctora Carolina, el micrófono es de usted. Hola, tengan todos y todas muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde y acompañarlos en gran evento que han organizado. Quiero dar las gracias a los organizadores, a lo que es prácticamente el Instituto de Posgrados en Derecho, la Universidad Laboral de México 4.0, a la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, a mi gran amigo y past presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, el doctor Arturo Martínez y Martínez, amigo muy querido y que tuvo a bien tomarnos en cuenta para llevar a cabo y estar con lo que es este gran evento que ustedes han organizado. Mi ponencia, como ya lo han dicho, habla prácticamente sobre lo que es el derecho a la desconexión. Hoy en día estamos hablando de varios temas como es el teletrabajo y todos esos aspectos, pero a veces se nos olvida el desconectar. Sobre eso voy a conversar en esta tarde con ustedes. Me permito el proyectar unas diapositivas que reúnen en síntesis aspectos importantes que vamos a conversar sobre el derecho a la desconexión laboral. Es importante hacer ver que en muchos de los países, a raíz de la pandemia que se nos da por COVID-19, muchos de los países corremos a documentar y hacer ciertas normativas que nos permitieran el adaptarnos a estos cambios
del derecho laboral. Es así que se da prácticamente lo que es que algunos de los países regulen lo que es el teletrabajo y se empieza a regular lo que es el teletrabajo y de esa manera empezamos a documentar estas nuevas formas de contratación laboral. Ya los anteriores amigos de la Asociación Iberoamericana, amigos también mexicanos, han venido abordando cómo la pandemia por COVID ha transformado el mundo del trabajo. Algo que hay que notar bien y que es importante resaltarlo es que resulta que la pandemia por COVID hace características del derecho laboral se ponga en marcha. ¿Cuál es la característica del derecho laboral? Es que el derecho laboral se mantiene en constante evolución. A raíz de la constante evolución en la que se da el derecho del trabajo, es que permite que nos adecuemos a esas nuevas tendencias laborales. Es así que se viene a dar lo que es la transformación del mundo laboral. Esa transformación resulta que hace laboral a nivel mundial se adapte a estas nuevas formas de contratación. Resulta de que, como sabemos, nos tuvieron que poner en cuarentena, en aislamiento, y a la mayoría de las empresas que no eran empresas que se dedicaran a sectores de primera necesidad o que tuvieran que apoyar al tema de la pandemia, esas empresas se vieron en la obligación de cerrar los centros de trabajo y suspender la mayoría de los contratos de trabajo para darle paso a poder cubrir a la salud de toda la población. Es así que esos confinamientos generan que se transforme, pero de manera dando un giro de 180 grados, el derecho del trabajo. Aquellas empresas que normalmente desempeñaban lo que era el derecho del trabajo y resulta que se viene a dar, transforma y empieza a generar el trabajo, se ve, y que al transformarse con el mundo del trabajo, genera que la transformación del derecho laboral haga que aquellas empresas que normalmente facturaban en un restaurante, por decir, y que tuvo que mandar a confinamiento a sus trabajadores, a estos trabajadores no les quedó más que darles una nueva herramienta de trabajo y que hicieran trabajo desde casa. El Salvador, por ejemplo, se da lo que es el teletrabajo. En muchos países ya se estaba dando, aunque no hubiese normativa que regulara el teletrabajo como tal, pero se estaba desempeñando el teletrabajo. Es así que ya se estaba desarrollando, pero no es dado en las normativas. Y así lo tenemos, por ejemplo, países vecinos como Guatemala u otros países de la región que no obstante no tengan regulado el trabajo, ya hay empresas que lo desempeñan y que lo desarrollan. Y se va a través de un acuerdo en el que tanto el colaborador o el trabajador se pone de acuerdo con el empresario o con el dueño del negocio o con el gerente en poder pactar esa nueva forma de contratación laboral. Y otros países, al ver la pandemia, corren a regular el teletrabajo. El caso de El Salvador, que tuvimos una ley que se presenta, la Asamblea Legislativa la aprueba y la Presidencia de la República viene y hace ciertas observaciones. Y la ley, a partir del mes de junio, entró en vigencia en El Salvador sobre lo que es el teletrabajo. Ahora bien, este giro grande que da el mundo del trabajo a raíz de la pandemia por COVID
para proteger la salud de la población, genera un tema que muchos ya lo venían hablando desde antes y que en algunos países no se estaba desarrollando. Y otros países, hoy con la pandemia, también han corrido a regularlo. Pero con pandemia o sin pandemia, ya existían colaboradores y cargos de trabajo que no se desconectaban del mundo laboral. Y de eso les voy a conversar. El derecho que tenemos los y las trabajadoras a la desconexión. Porque ahora con las nuevas tecnologías, con lo que es el WhatsApp, las empresariales, hay empresas que tienen una plataforma especial para poder dar un chat. Hay empresas que tienen grupos especiales, ya sea a través de WhatsApp o cualquier aplicación del celular. Eso lo que viene a generar es que los trabajadores y las trabajadoras estén conectadas 7/24 para su empleador. Y ahora, al principio, esto se daba más que todo en los sociales, situación que hoy en día se viene a dar a nivel de todos los cargos de las empresas. Cuando hablamos del tiempo de trabajo o cuando hablamos del derecho a la desconexión laboral, tenemos que hacer a lo que es el tiempo del trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo, desde que la Organización Internacional del Trabajo se creó, estamos hablando desde allá por 1919, ha sido uno de los temas prioritarios de la OIT y que le ha preocupado porque el tiempo de trabajo es algo clave en la relación laboral. En el preámbulo de la parte 13ª, el sistema de tratados de paz de Versalles, por el que se estableció la Organización Internacional del Trabajo, vino a prever y expresamente establecer que la reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana laboral, entre esas medidas imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo. Esto amarrado necesariamente al derecho a la desconexión laboral. Es ese derecho que el colaborador o la trabajadora tiene de poder cumplir con una jornada de trabajo, con un horario establecido dentro de esa jornada de trabajo. Las nuevas tecnologías, esta transformación acelerada de las tecnologías, estas tecnologías de la comunicación, vienen a generar nuevas formas de organización del trabajo y por ende nuevos problemas y nuevos retos para las relaciones laborales. El principal reto, el tiempo del trabajo. Perfectamente, yo puedo laborar estando en la playa hoy en día. Mi celular, mi tablet, mi smartphone, mi laptop, mi ordenador conectado, perfectamente puedo desempeñar las labores desde cualquier parte. Puedo desempeñar labores si los que estamos en el libre ejercicio, como abogados, en mi caso, por ejemplo, el cliente está 7/24. Si tenemos un cliente que la empresa tiene jornada nocturna y en ese momento su diligencia, nosotros como abogados la debemos de atender. Y con este nuevo uso de las tecnologías, permite el poder realizar las labores desde cualquier parte. Pero viene esta preocupación sobre el tiempo del trabajo. ¿Cuánto tiempo estoy conectado o conectada y a disposición de mi empleador? En posición del empleador, porque
siempre a su servicio. Siempre estoy a servicio de él. Por lo cual, esto viene a generar lo que es situaciones que ya la Organización Internacional del Trabajo ya venía previendo. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo del trabajo, ya las normas internacionales del trabajo se venían regulando y estableciendo esos límites o máximos legales. Sabemos que para algunos países, dependiendo la normativa que tengan, así se regula. Por ejemplo, la Constitución de El Salvador ya establece los mínimos legales y los máximos cuando hablamos de la jornada laboral. La jornada laboral ya se establece a través de la Constitución que no excederá de 44 horas semanales para la jornada diurna, ni tampoco de 8 horas diarias, ni tampoco la nocturna de 39 semanales, ni de 7 horas diarias. Entonces, los mínimos y los máximos legales. Y el Código de Trabajo los subdesarrolla. Hay convenios que no todos los países lo hacen, pero la mayoría de los países deben de adecuarse a los principios y derechos fundamentales del trabajo y adecuar sus normativas internas. Cuando hablamos de las normas internacionales del trabajo, al hacer referencia a lo que son los convenios de OIT, hay que hacer referencia a lo que es el convenio número 1, que es sobre las horas de trabajo para el sector de la industria. Este convenio, a la vez que el convenio sobre las horas de trabajo de comercio y oficinas, conocido como el convenio 30, vienen a establecer las normas generales de las 48 horas regulares de trabajo a la semana, con máximo de 8 horas al día. También, al hablar de esto, que regulan el tiempo de trabajo, hay que hacer referencia al convenio sobre las 40 horas, que es el convenio 47, acompaña la recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, conocida como recomendación 116, y esos instrumentos establecen el principio de la semana de 40 horas de trabajo. Además, el convenio sobre el descanso semanal, conocido como convenio 14, sobre el descanso de comercios y oficinas, conocido como 106, estos vienen a establecer las normas generales de que los trabajadores deben disfrutar de un periodo de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días. Pagadas, conocido como 132, que ya viene a dar normas o regular aspectos sobre ese derecho a la vacación anual. El convenio sobre el trabajo nocturno, conocido como convenio 171, que viene a establecer los estados que lo ratifiquen deben de tomar todas las medidas de protección necesarias para sus trabajadores que laboran en horarios nocturnos. Este convenio está definido como todo trabajo, viene definido como todo trabajo nocturno, aquellas labores que se realizan durante el periodo de por lo menos 7 horas consecutivas que abarquen el intervalo comprendido entre medianoche y las 5 de la mañana. También contempla alternativas al trabajo forzoso que han de ofrecer a las mujeres para periodos específicos durante y después del embarazo. El convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, conocido como convenio 105, estipula que los estados que lo ratifiquen deberán garantizar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección, el mismo salario básico, la misma seguridad social, así como una condición de empleo
equivalentes a las que han sido acordadas a los trabajadores a tiempo completo comparables. Ahora bien, hacemos énfasis a lo que es tiempo de trabajo. Porque si estamos ante una exposición de lo que viene a ser el derecho a la desconexión laboral? Tiempo de trabajo es aquel tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Tiempo en el cual el trabajador debe de cumplir con las funciones que se le encomiendan. Pero va amarrado a ese derecho a la desconexión, o conocido como derecho a la desconexión o de la era digital. ¿Por qué? Porque el derecho de los empleados a no contestar esas comunicaciones, ya sea una llamada telefónica a través de su celular, el correo electrónico, mensajería de cualquier tipo, por cualquier chat, y ese derecho a no contestar un WhatsApp, ahora el WhatsApp se ha vuelto una herramienta de trabajo. Incluso estamos con nuestro ordenador, con nuestra laptop, y hemos habilitado el WhatsApp para poder estar dándole seguimiento a ciertos temas. Además, ese derecho a la desconexión del colaborador o del empleado, a que después de su horario laboral, después de su horario de trabajo, él pueda descansar. Ese reconocimiento que debe de existir por parte del empleador, aquel colaborador tiene derecho a descanso, al tiempo de descanso, al tiempo para permisos para índole personal o de familiar o de cualquier tipo, a esa vacación anual. Ese derecho a la desconexión laboral o desconexión digital o desconexión, como le queramos llamar, ese tiempo fuera durante el cual el colaborador tiene derecho a su intimidad para aspectos personales y familiares. Es decir, el empleador ya no puede mandar un correo electrónico o un mensaje en el tiempo de descanso del colaborador. La empresa siempre puede mandar un correo, un WhatsApp, pero le nace el derecho al colaborador a no responder. Y lo puede hacer hasta que inicia la jornada laboral, porque él está en su tiempo de descanso. Ese es el derecho a la desconexión laboral. Fíjense que perfectamente hoy en día nos vamos de vacaciones, nos vamos de viaje y de repente seguimos conectados con el celular. Seguimos conectados laborando. Solo hay que contestar un correo. Y el empleador considera necesario que el trabajador o el colaborador dé respuesta a ese correo. Ahora, la eficiencia se mide por la rapidez de contestar un correo electrónico o un mensaje, una llamada. Pero no puede ser, porque si el colaborador está en su tiempo de descanso, ya terminó su jornada laboral, tiene el derecho a no contestar y hacerlo hasta que inicie nuevamente la jornada laboral. Entonces, ese es el derecho a la desconexión. Por esa situación es que estamos en presencia de que el derecho a la desconexión va amarrado a los límites de la jornada laboral, amarrado al tiempo efectivo laboral, va amarrado al tiempo de la jornada laboral. El derecho del trabajador a la desconexión tecnológica con el fin último de controlar los límites de la jornada laboral.
y garantizar un mínimo de descanso al trabajador. Y se trata, sí, de mecanismos legales para garantizar el derecho a la decisión del trabajador con la empresa al concluir la jornada laboral. El derecho a la desconexión va amarrada al tiempo de trabajo, va amarrado a ese tiempo en el cual está a disposición o no el colaborador de la empresa. Y hoy con las nuevas tecnologías de la información, esa comunicación y esos límites cuesta respetarlos. Tenemos también que por eso es que las normas internacionales del trabajo desempeñan un papel protagónico cuando hablamos de lo que es el derecho a la desconexión. También un papel protagónico el código de trabajo o la normativa que dependiendo del que se trate, venga a regular los límites de la jornada laboral. Es de hacer que el informe de la Organización Internacional del Trabajo, al referirse a las TICs o a las tecnologías de la información, ya la iniciativa, que se da en la iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, se estableció que si bien las tecnologías de la información y la comunicación aumentan las posibilidades de trabajar a distancia y permiten conciliar mejor las responsabilidades familiares y personales, la desaparición de las fronteras espaciales y temporales entre la esfera laboral y privada, suscita inquietudes en diferentes ámbitos y evoca formas de organización del trabajo del periodo preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa, pero que también pase más tiempo trabajando en casa, podría ser un arma de doble filo para algunos. Un ejemplo que es un arma de doble filo es hoy lo que se ha pasado en la pandemia. Hoy en día, este día, estamos prácticamente hablando sobre lo que es la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer. Hoy es el Día Internacional contra la violencia contra la mujer. ¿Sabían ustedes que la pandemia por COVID-19 ha generado que a nivel mundial las tasas de violencia contra la mujer se disparen? Para ciertos países han habido más mujeres muertas por violencia, por feminicidios, que por el COVID-19. Porque las cuarentenas o el encierro, el confinamiento, generó que aumentara la violencia contra la mujer, ya sea por el padre, por el esposo o el compañero de vida. Entonces, para algunos, esta era de la información, estas nuevas tecnologías y forma de la información y la manera de llevar a cabo el trabajo, el teletrabajo y estas nuevas formas de contratación, para algunos ha sido bien, porque el negocio no ha cerrado, la empresa sigue generando ingresos y por ende al generar ingresos puede generar empleos. Los empleados no han perdido su puesto de trabajo, han podido mantener el puesto de trabajo, pero también ha generado para la mujer alto grado de violencia. Por un tema cultural en los países de Iberoamérica y la mayoría de los países, es que siempre la mujer es la que se carga con varias obligaciones. Y así tenemos
que tenemos mujeres que están desempeñando labores desde la casa, están cuidando a la vez a sus hijos, pero a la vez sufriendo ya sea violencia, pero a la vez en que están laborando, están cocinando el almuerzo, están preparando, o sea, la carga para la mujer tiende a ser a veces hasta 6 veces más que la para un hombre por un tema cultural, que es lo que estamos queriendo romper, ¿verdad? Todas y todos, que exista una igualdad en todos los aspectos. Entonces, estos procesos de cambio para algunos es favorable, porque el empleo se mantiene. Imagínate la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo por el COVID, por la pandemia que nos está atacando. Los que sufrimos la enfermedad a manera crítica sabemos lo que es de grave esa enfermedad y la importancia de mantener el teletrabajo para evitar contagios. Pero también se dan otras situaciones encubiertas que vienen a generar aspectos psicológicos o de violencia. Y se vuelven incluso las nuevas enfermedades laborales. Este riesgo psicosocial en el que se mantiene tanto mujeres como hombres. La mayoría son mujeres. Ese riesgo de maltrato se tiende a aumentar. Ahora bien, con este derecho a la desconexión laboral, cuando hablamos de la salud de los trabajadores, trabajo a distancia, teletrabajo y similares, hace referencia a que el trabajador tiene derecho a descanso, que es ese descanso que le permite reponer las energías para el siguiente. De hecho, en que entre una jornada y otra de un tiempo de descanso para reponer energías. De hecho, a conciliar con la vida privada o familiar. ¿Será que cuando nosotros estamos desempeñando labores de teletrabajo, será que nosotros podemos equilibrar la vida laboral con la vida laboral, familiar o privada? Se puede, todo y cuando tengamos una jornada para cumplir. Se tiene que llevar una vida totalmente diferente y disciplinada para poder tener el inicio de la jornada. Y se tiene que tener también por parte de la empresa aspectos determinados y claros sobre hasta qué horas se puede llamar o mensajear a un trabajador. Ese derecho que tienen los trabajadores a la jornada laboral con esos límites fijados en la normativa, que ya las normativas lo están determinando. El derecho a la pausa alimenticia. El derecho que perfectamente de tal hora a tal hora yo voy a desconectarme porque voy a tomar mis alimentos. El derecho al tiempo extraordinario o a la nocturnidad. Aquellos colaboradores, de repente la empresa empieza a llamarle fuera de las horas de oficina, perfectamente pueden exigir un pago de tiempo extraordinario. Situaciones que ahora pensamos que porque se está haciendo teletrabajo, el trabajador va a estar siempre disponible para la empresa o para el empleador. El derecho a la seguridad y salud ocupacional, que tiene todo y toda trabajadora.
Cuando estamos hablando de la seguridad y salud ocupacional, en el caso del teletrabajo, ya no son aquellos accidentes laborales comunes o aquellas enfermedades comunes que conocemos, sino que ahora vienen otras tendencias. Estamos hablando de ergonomía. Cuando hay una ley de teletrabajo, esta debe de regular el tema de la ergonomía. Además, debe de regular también el tema de la seguridad y salud ocupacional. Hay normativas de teletrabajo que ya establecen que en aquellos aspectos que no están regulados, se va a aplicar la normativa que regule ese aspecto determinado. Por ejemplo, el caso de El Salvador nuevamente. Tenemos la ley de teletrabajo, son 24 artículos, de los cuales 12 son para el sector privado y 2 o 10 para el sector público, por el tema de la vigencia y esos otros artículos que se ponen siempre en las normativas. Entonces, en aquellos aspectos que la ley no vino a regular nada sobre el teletrabajo, sobre la seguridad y salud ocupacional, se debe de regular lo que establece la ley especial. En este caso, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo. Además, determinar si aquel accidente que sufrió el trabajador va a ser accidente de trabajo o no. Si se da en la jornada y se da en una circunstancia donde está haciendo labores de teletrabajo. Este tema de la seguridad y salud en el trabajo va amarrado también con la desconexión laboral. Porque la de desconexión por parte del trabajador y la disposición del empleador viene a generar temas de estrés, de insomnio, de problemas psicológicos por la falta de descanso, problemas de salud física que puedan generarse también por poder levantarse del escritorio o del lugar donde está desempeñando el trabajo y no desconectarse, porque tiene que estar 7/24 en disponibilidad para su empleador. Genera nuevas enfermedades en el mundo del trabajo. Es de hacer derecho a la desconexión de ese tiempo fuera, de apagar el interruptor, de apagar el ordenador y de no contestar mensajes, llamadas de parte de la empresa, sino hasta que reinicie la jornada laboral. Son aspectos que las empresas deben de determinar. Así que hay aspectos importantes que las empresas deben de hacer. Derecho a la desconexión laboral. En El Salvador no tenemos que hable específicamente sobre el derecho a la desconexión laboral. Situación que no solo se da en El Salvador, se da en Guatemala, se da en ciertos países de la región centroamericana. En muchos todavía no se regula el derecho a la desconexión laboral. Pero a mi forma de ver, el hecho de que no se esté regulando todavía ese derecho a la desconexión laboral no significa que no me nace a mí el derecho a desconectarme. Claro que lo tengo, porque yo cumplo con la jornada laboral de tal hora a tal hora. Perfectamente me puedo desconectar. Algunos me dicen, sí, pero perfectamente si no le contestas al jefe, te va generando acciones para que después te despidan. Entonces, ¿qué debe de hacer la empresa? En primer lugar, cuando estamos ante la pandemia por COVID-19 y esta transformación del mundo laboral, las empresas tuvieron que verse en la necesidad de regular sus aspectos y sus relaciones de manera diferente. Existiese o no existiese normativa, se volvieron creativos. En tiempo de crisis, la creatividad siempre es la clave. Entonces, las empresas
si hay un aspecto que no está regulado en la norma, como por ejemplo el derecho a la desconexión laboral, o no está regulado todavía el teletrabajo, como por ejemplo también. ¿Saben que esta ponencia es sobre el derecho a la desconexión? Las empresas deben de elaborar políticas internas de desconexión digital, en la que sus trabajadores o sus colaboradores puedan perfectamente desconectarse y que se les respete ese derecho a estar desconectado, a esa privacidad de poder mantenerse desconectado del trabajo, incluyendo los puestos directivos, que sabemos que los puestos directivos son los que menos se tienden a desconectar. Además, a través de esas políticas, las empresas se respaldan, porque tenemos hoy en día, con la era digital y con las redes sociales, que las empresas ahora están en una vitrina a que está expuesta su actuar. Ahora es fácil que un colaborador o a través de un tercero suba a las redes sociales difamando a la empresa. Entonces está en juego lo que llamamos la credibilidad o la reputación de la empresa o la marca que desde mi punto de vista es sagrado también. Entonces, para evitar que se ponga en entredicho, es mejor documentarnos a través de políticas y en nuestro país que regule ese derecho a la desconexión digital. Debemos, a través de una política interna, el hacer que nuestros colaboradores de todos los niveles se desconectan y descansen. Además, las empresas es importante que establezcan modalidades de ejercicio de ese derecho a la desconexión, que vengan a prever la puesta en marcha de acciones de formación y de sensibilización. ¿Por qué de sensibilización? Porque ahora en día también el colaborador es el que siempre está con él. Se vuelve como una adicción el estar enviando un mensaje, el estar chateando. Entonces, esa sensibilización del colaborador hasta la máxima autoridad de la empresa, los gerentes, los puestos directivos, debe existirse y poner en marcha en las empresas ese ejercicio de derecho a la desconexión. Además, es importante que en las empresas establezca el registro obligatorio de la jornada de trabajo para todos los empleados de todos los niveles. En esa política lo podemos determinar. Que cumplimiento, el que todos se registren y así poder determinar que en realidad está desconectado el trabajador. A esos mecanismos que deben de existir de los colaboradores que desempeñan labores de teletrabajo o los teleoperadores o operaciones similares. A efecto de documentar los límites de la jornada laboral. El pago del tiempo extraordinario. Se debe de establecer que aquellos colaboradores que laboran después del horario establecido dentro de la jornada laboral van a tener derecho a ese tiempo extraordinario. Y si hay nocturnidad, los recargos que la nocturnidad ameritan o conllevan. Las empresas deben de establecer estos aspectos para establecer normas y reglas claras al interno para con sus colaboradores. Es importante además
que si se está haciendo teletrabajo, existan los softwares y los programas necesarios para el control de las labores. La conexión digital. Que hoy con lo que es el teletrabajo, se vuelve o resulta que el trabajador siente que no está laborando igual que antes y se excede de la jornada y nunca se desconecta al empleador, ya sea su jefe inmediato, el supervisor que está desempeñando las labores. Porque estamos acostumbrados al trabajo presencial, que siempre lo vemos. Fíjense que perfectamente puede estar una persona 8 horas sentada en su escritorio, pero no necesariamente se vuelve una persona productiva. Entonces estamos acostumbrados al trabajo presencial, pero no al trabajo remoto. Y se vuelve para el colaborador un aspecto de estar siempre queriendo documentar que está laborando y que está al servicio del patrón. Por lo cual es importante determinarlo y detallarlo sobre ese derecho que tiene el colaborador a desconectarse. Es perfecto, es entendible que un colaborador se desconecte y que exista un plan B para casos de emergencia. Sabemos que de repente si es una alta jerarquía, un puesto directivo, tiene que estar pendiente, pero también tiene el derecho a la desconexión. ¿Qué pasa? Normalmente se va de vacaciones y hoy, con la pandemia, una persona que está gozando de vacaciones siempre está conectado y dando respuesta. A eso se refiere el derecho a la desconexión. Poder llevar su vida de manera normal y poder dedicarse a actividades de índole personal, familiar, conectarse de las labores. Ese es el derecho a la desconexión laboral. Es de ser que cuando hablamos del derecho a la desconexión laboral, hay países que ya lo han regulado específicamente. De los últimos países que lo han venido a regular es el Perú. En el Perú, mediante el decreto número 127 de este año, de 2020, el Poder Ejecutivo prorrogó además la modalidad del trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021. El objeto de esa normativa del derecho a la desconexión laboral es que se garantice el derecho al descanso de los trabajadores, según reza la normativa, de las jornadas máximas de trabajo consagrados en la Constitución del Perú, decisión que además tendrá un impacto relevante en la salud de los trabajadores, especialmente en cuanto a la salud mental, porque la que más se tiende a afectar es la salud mental de los colaboradores. El ministro de Trabajo estableció que acorde a la experiencia internacional y las buenas prácticas, se reconoció la figura de la desconexión digital, teniendo como objeto el prevenir casos de abusos e impedir que se exija a los trabajadores estar conectados en todo momento. Necesitamos que el trabajo remoto se consolide con los equilibrios necesarios, estableció el ministro de Trabajo. Equilibrios necesarios debe de existir. Además, de Francia, ya se estaba establecido en la ley francesa 2016-1088 del 8 de agosto del 2016, conocida como Ley Travail o Reforma Laboral Francesa de 2016.
Esta regula el derecho a la desconexión laboral, la cual ha sido precedida del informe Netley, en el que el director general adjunto de Orange y redactor del informe sirvió de base la normativa francesa. Transformación numérica et vue à travers. No sé francés, pero intenté decir cómo es que lo regula la normativa. Que es de septiembre de 2020. Señalaba que la utilización de informáticos por el trabajador fuera del horario laboral podía producir en ocasiones una sobrecarga de información y comunicación que se vuelve dañina para la vida privada y por el riesgo que de cumplir los tiempos de descanso diarios o semanales. Además, en Francia, esta ley introduce un nuevo apartado, el 7, en el artículo L2242-8 del Código de Trabajo francés, según el cual la negociación anual sobre igualdad profesional entre las mujeres y los hombres y la calidad de vida en el trabajo venían a incluir, de acuerdo al numeral séptimo, las modalidades del pleno ejercicio por el trabajo de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación que la utilización de los dispositivos digitales con el fin del tiempo de descanso y vacaciones, así como de su vida personal y familiar. Y falta de acuerdo, el empleador preveía audiencia del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de personal para elaborar la política de aspecto. Esa política definirá las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y preverá además la puesta en marcha de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales, dirigidos a trabajadores, mandos intermedios y de dirección. Las políticas en las empresas es un aspecto clave cuando hablamos de desconexión laboral. Si la normativa lo establece, también hay políticas que las vengan a desarrollar y que dejen más claros los aspectos al interno de la empresa. O también a través de los reglamentos internos de trabajo o interior, como lo conocen en algunos países, que sabemos que el reglamento interno se vuelve la normativa en materia laboral para la empresa, una empresa determinada. Es importante que se regule a través de políticas el reglamento interno, ese derecho a la desconexión a falta de una normativa se puede regular de esa forma al interno de la empresa, o lo que está regulado en la normativa, desarrollarlo en una normativa interna o una política interna. Además, en los países con normativa, también España vino a establecer este derecho a la desconexión. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, conocida como LO3/2018, 88, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, en donde el empresario, previa audiencia con los representantes de los trabajadores, debe establecer una política interna dirigida a todos los trabajadores, incluidos los puestos de dirección. Definan las modalidades de ejercicio de ese derecho, las acciones de formación y de sensibilización del personal, de sensibilización por ese uso de herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Además, su regulación se hace efectiva a los supuestos que se realice trabajo a distancia a fin de preservar la manifestación de ese derecho. Y sigue diciendo que el derecho a la desconexión
digital en el ámbito del trabajo reconoce que tanto los trabajadores y los empleadores públicos tendrán derecho a la desconexión digital, a garantizar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Toma ese derecho que tenemos como trabajadores o trabajadoras de poder desconectarnos, de descansar, de gozar de permisos para conciliar personal, nuestra intimidad personal y familiar entre el... Así lo viene a regular España. Además, para ir finalizando, para el caso de Italia, existe la ley adoptada en junio de 2017 que también regula el trabajo inteligente, laboro agile, que implica un acuerdo entre un empleador y un empleado que realiza su trabajo parcialmente fuera de los locales de la empresa. Tal acuerdo debe, entre otras cosas, incluir medidas tecnológicas y organizacionales para garantizar el respeto de los periodos mínimos de descanso, derecho a desconectarse. También lo regula esta normativa. Traigo a colación solo esta normativa, aunque en la mayoría de los países no está regulado el derecho a la desconexión. En el caso de Chile, el trabajo a distancia regula también el derecho a la desconexión y empezó a regir a partir del mes de abril de 2020. La pandemia por COVID-19 generó la aprobación de la normativa para que se pudiese regular este derecho al trabajo a distancia y regularse además el derecho a la conexión. Hay países que regularon de manera relámpago el teletrabajo. La tendencia es el teletrabajo porque la pandemia nos empujó a eso. Pero se quedó fuera en muchos países el derecho a la desconexión. Insisto, aunque no exista regulación que determine ese derecho a la desconexión laboral, también, aunque no exista ese derecho, tenemos que respetar los límites de la jornada laboral. Aunque en mi empresa no exista una política en vista que en mi país no hay una normativa que regule el derecho a la desconexión laboral y que la empresa tenga una política que venga a determinar esos aspectos, esa sensibilización que debe de existir sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo. Se vuelve un respeto. Entonces, aunque no exista normativa en nuestros países, perfectamente las empresas pueden regular a través de políticas internas, reglamento interno de trabajo, porque eso nos respalda y cuida la credibilidad de la empresa, la imagen con la que nosotros salimos al mercado como empresa. Pero aunque no esté terminado, perfectamente se pueden aplicar los límites de la jornada laboral. Aunque no tengamos ley que venga a cumplir
con el derecho a la desconexión laboral o que venga a exigir ese derecho a desconectarnos, aunque no tengamos la norma, aunque no tengamos la ley, perfectamente se puede aplicar. La desconexión y el empleador debe de cumplir que después de la jornada de trabajo no estar llamando o obligando a un colaborador a contestar un mensaje. En esta era digital, en estas nuevas tendencias, en este mundo que nos apasiona tanto por el derecho laboral y que se está transformando a pasos agigantados, no dejemos y no hagamos de lado la parte humana que somos. La parte humana, y como lo decía el doctor Teodosio Palomino, nos estamos transformando y nos estamos creando robots. Podemos hacer de lado lo humano que somos y respetar los límites en los cuales también los colaboradores pueden actuar o responder en nuestra empresa. Muchas gracias por tu tiempo y estoy a la orden para las preguntas. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, muy interesantes todos los datos que nos acaba de compartir para analizar perfectamente, como usted dice, no muchas legislaciones o muchos países han regulado este tema, pero sin embargo pues está en la mira de todos, ¿no? Bueno, pues comentar algunos comentarios aquí de, por ejemplo, Sonia Belot dice: felicitaciones, distinguida doctora Carolina Morán, por su excelente ponencia. Un abrazo fraterno desde La Paz, Bolivia. En el contexto de la desconexión, lastimosamente se podría observar que son los compañeros de trabajo que se encuentran en mandos medios quienes, a nombre del empleador, ejercen presión sobre los teletrabajadores para estar conectados permanentemente, incluidos los domingos y días feriados. Mucho más si el empleador es de alguna repartición del Estado. ¿Será esta figura el inicio de las nuevas formas de explotación laboral? Pregunta ella. Sí, lo que dice, os saludo a nuestra amiga de Bolivia, perdón, licenciado, ya había terminado o interrumpí. Sí, termino con esta pregunta. Que nos preguntan, formula ella, si esto será una figura que dará inicio a las nuevas formas de explotación laboral. Sí. Decía nuestra amiga de La Paz, un saludo, ¿verdad? Que siempre estamos conectados ahí con ellos y llevando a cabo siempre actividades académicas y que nos siguen en las redes sociales. Hay un punto importante, a veces no es el empleador el que ejerce ese tema de estar siempre obligando al colaborador a estar conectado, sino que a veces es el supervisor o el jefe inmediato el que lo realiza. Por eso es importante que las empresas lleven políticas y que sensibilicen sobre el derecho a la desconexión, porque pueda que no sea la línea de trabajo del empresario, del dueño del negocio, pero sí, como él exige, los supervisores o jefaturas exigen a los colaboradores y por ende se vuelve como una cadenita en la que van exigiendo y se va generando lo que es el que no se desconecta nunca el colaborador. Por eso es importante la sensibilización, el derecho a la desconexión, y perfectamente un colaborador puede venir y decir, mire, me están violando mi derecho a la intimidad. Así es, doctora. Muchísimas gracias. El doctor Arturo Martínez González dice: felicidades a la doctora Carolina Morán por su excelente participación, bien estructurada, clara y completa. Su conferencia sobre el derecho a la desconexión. Enhorabuena, doctora. Luego nos dice Morales Rosales José Rubén: sería bueno llevar el tema de la desconexión al contrato colectivo de cada empresa. También nos comenta Laura Gutiérrez Palestino: creo que en la actualidad existen muchos trabajadores con tendencia a pasar una gran cantidad de tiempo dedicada al trabajo. Tienen adicción al trabajo, principalmente, como lo comentó la doctora Morán, los directivos de las empresas, que consecuentemente presionan a los subordinados, y probablemente el cibertrabajo agudice esta adicción.
Los estados deben, en ese sentido, normar los riesgos psicológicos, incluyendo la desconexión cibernética. También nos comenta Luisa Contino, excelente Carolina Morán, el tema de la desconexión es fundamental para la delimitación de la jornada. Laura Contino nos comenta, la jornada tiende a reducir el teletrabajo, no es la excepción. Luisa Cantino de Tucumán, Argentina. Muchas gracias. Son todos los comentarios. Doctora, felicitarla enormemente, pedirle al maestro Emanuel Quirós, como siempre, que nos pueda apoyar para compartir su constancia de participación. Adelante, maestro. Claro que sí, maestro Ramírez. Buenas tardes. Pues el Instituto de Posgrado en Derecho, la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y la Universidad Laboral 4.0, Miguel Ramos Arizpe. Una pregunta, tengo una pequeña interferencia, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Pero se escucha bien, maestro. Ok. Otorgan el presente reconocimiento a la doctora Carolina Gertrudis Morán por su excelente ponencia del tema El derecho a la desconexión. Dentro del Congreso Internacional del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, celebrado en la Ciudad de México, discúlpenos, tuvimos unos pequeños errores, se va a corregir, pero es celebrado en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2020. Lo firma el maestro Israel Castañeda, coordinador de educación a distancia del Instituto de Posgrado en Derecho, el licenciado Tereso Medina, rector de la UNILAM, y el maestro Gilberto Chávez Orozco, director general del Instituto de Posgrado en Derecho y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Doctora Carolina, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva de rehumanización de las jornadas laborales de toda la clase petrolera. Y no así, y lo que usted está haciendo es abatir o tratar de cerrar las brechas para esa deshumanización del trabajo. A título personal, disfruté de manera enorme todos los conceptos que también compartimos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos. Me dirigirme a todos, ¿verdad? Al público, y les agradezco infinitamente para que me hayan tomado en cuenta el derecho a la desconexión laboral. Bendiciones para todos. Mi cariño Arturo, que te veo conectado. Un abrazo a la distancia. Me alegra verte bien. Saludos a María y saludos a todos allá por México, los amigos de México. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, queridos cursantes, asistentes a estas videoconferencias, ha sido una larga jornada. Una pregunta obligada que nos han hecho en el chat o de manera privada, que si algunos de los ponentes que compartieron alguna presentación nos la van a hacer llegar, vamos a pedírselos personalmente a ellos por vía mensaje. Si tienen a bien compartirla, con todo gusto la estaremos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, nada más rápidamente, dentro del programa pues está previsto la participación del doctor Rafael Tenazuk por una cuestión de causa de fuerza mayor, se disculpó, pero bueno, ya no podemos estar, ya no estará con nosotros en este momento. Vamos a tratar de reagendarlo. Les ofrecemos una disculpa y con esto llegamos a la finalización de esta larga jornada del día de hoy, y el día de mañana, 26, nos vemos puntualmente 15, 20 minutos antes de las 10 de la mañana para comenzar. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias, doctor Arturo. Un abrazo. Hasta luego, Emanuel. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. Natalie, muchas gracias. Maestro Gilberto Chávez. A todos, muy buenas tardes.